¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabián Beuchel, para los que no me conocen. Bienvenidos al segundo taller de capacitación y consultas. Nosotros, bueno, en este taller que estamos haciendo quincenalmente, hoy vamos a tocar dos temas con el doctor Rodríguez Arauco, que nos vuelve a acompañar. Uno va a ser el tema de contrataciones de obras según la ley 14701, y después la importancia del domicilio electrónico según la ley 15230, tanto desde administración como de propietarios. ¿Sí? Nosotros somos Gestor 360, una empresa que nos dedicamos a los requerimientos que vienen ahora con la ley 14701. En este momento estamos abocados a todo lo que es inscripciones. Depende las distintas etapas según el REPAC. Así que si tienen alguna necesidad de inscribirse, nosotros podemos ayudarles en la gestión. Ustedes pueden escribirnos y tienen tanto esa info@gestor360.com.ar o a legales por alguna consulta, legales@gestor360.com.ar, o si van a tener en todo momento el recuadro de donde se pueden comunicar por cualquier consulta que hagan. Vamos a tocar esos dos temas, pero la idea de estos talleres es que se pueda hacer consulta de cualquier otro tipo de tema, ¿sí? Que tenga que ver con la ley y la reglamentación de la ley 14701. Ustedes pueden hacer las preguntas presionando en el botón de preguntas y respuestas, y ahí vamos a ir tomando nota, y en la charla vamos a ir contestándolas. Algunas las va a contestar Gerardo, y otras las vamos a contestar internamente por intermedio del chat. Así que directamente le doy la bienvenida al doctor Gerardo Rodríguez Arauco, especialista en propiedad horizontal, para que comencemos un poco a hablar de este tema, y después, en algún momento, Gerardo, cortamos y empezamos a leer las preguntas de los participantes. ¿Te parece? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a tratar de que sea didáctico y ágil. Lo que propongo es, como hicimos en el primer encuentro, en el primer taller, una introducción al tema, y cuando avanzamos en el tema van a ir surgiendo seguramente consultas. Los dos temas de hoy son dos temas de una importancia práctica significativa, todos nos damos cuenta, después de un primer taller vinculado más bien con la presentación del sistema y un poco el concepto de qué significaba el registro y qué obligaciones traía. Ya vamos a cuestiones que no son el marco o el contexto en el cual nos vamos a manejar, sino temas de orden práctico. Dentro de esos está el tema obras, que sin duda aparece impactado tanto por la ley de registro administrador como especialmente por la disposición 27, que es un poco la carta de ciudadanía del REPAC, y a partir de ahí de una serie de normas que parecen menores o complementarias, pero que realmente le han dado mucha sustancia al sistema. Diría más que la ley 14.701. El administrador, a diferencia de lo que ocurría hace muy pocos años atrás, pensemos lo que ocurría antes del 2015, es decir, antes del Código Civil y Comercial de la Nación nuevo, hoy por hoy, en los últimos 8 años, digamos, está regulado en materia de obras como no lo estuvo nunca. Antes lo único que teníamos era la ley 13.512, que no hacía ninguna mención a la temática, los reglamentos de copropiedad, que en general se referían al tema únicamente en relación a quórum y mayorías para algún tipo de obras en particular. Me refiero a mejoras o a las llamadas obras nuevas, pero no había, digamos, normas específicas como sí las trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, y como las termina de presentar la ley 14.701 y esta disposición 27. De todo eso, yo tengo que extraer algunas conclusiones muy simples y prácticas. La primera es la que mencionaba: hay una regulación específica en la materia. Ya no me manejo como me parece a mí, sino que me manejo a criterio de cada administrador,
en función de cada reglamento o de cada consorcio, pero con un marco propio. Ese marco se inaugura con el Código Civil y Comercial de la Nación, pero la primera mención fuerte es la de la Ley 14.701, porque tiene un artículo 13 que me dice cuáles son los requisitos para contratar. Es decir, me dice bajo qué condiciones yo puedo presentar un presupuesto para que sea sometido a la consideración, por ejemplo, de una asamblea. Pensemos una obra de carácter extraordinario, pensemos en la refacción del sistema de gas natural de un edificio y en la necesidad de convocar una asamblea extraordinaria u ordinaria para resolver sobre esa temática. La ley me dice que yo ni siquiera puedo someter al análisis, a la consideración de la asamblea presupuestos que no tengan algunos requisitos puntuales que la ley exige. Primero, no son muy ajenos a lo que utilizamos en lo diario, pero tiene algunas particularidades. Por supuesto, tiene que estar el título, matrícula del prestador o del contratista. Tiene que estar una descripción detallada de precios de material y mano de obra por separado. Tiene que tener ese presupuesto una vigencia determinada, es decir, un plazo dentro del cual, siendo aceptado, no se modifican las condiciones. Tiene que tener un plazo de ejecución de la obra o del servicio. Esto no necesariamente es fácil, pero tiene que tener un plazo estimado de ejecución de la obra o el servicio, y tiene que tener un adjunto, una serie de documentación relativa a los seguros, sean seguros obligatorios, sea el seguro de responsabilidad civil, por obligatorios me refiero básicamente a RT del personal, el seguro de responsabilidad civil hacia terceros, y en el caso de cuentapropista, o sea, de gente que, gremios que yo traigo a trabajar al edificio, la ley exige que la póliza de seguro que tenga, que normalmente es una póliza de muerte y accidentes personales, tenga un endoso y que ese endoso esté a favor del consorcio. Acá quiero ser claro, el administrador no está en posibilidades de elegir el formato del presupuesto. El formato del presupuesto es este, el contenido del presupuesto es este, y para la ley, este presupuesto es exigible no solamente en obras, sino en servicios. Esto es importante plantearlo porque inclusive la labor del abogado muchas veces requiere la presentación de presupuestos, y cualquier otro prestador de servicio va a tener que extender presupuestos. Uno venía acostumbrado a hacerlo últimamente porque de alguna forma era lo que venía, más allá de que no estaba puesta en práctica la mayoría de los artículos, las disposiciones de la ley de registro público de administrador, pero de hecho ya de 2014 estaba claro que esto en algún momento se iba a poner en práctica. Ese sería un presupuesto de condiciones mínimas como para que yo pueda evaluar, ponerlo a consideración de una asamblea. La disposición 27 también me genera otras obligaciones, de alguna manera secundarias pero importantes. Primero, yo tengo obligación de conservar todos estos presupuestos, no solamente el que fue elegido, sino los antecedentes, o sea, los que no fueron seleccionados, pero que fueron solicitados para evaluar esa ocasión, de esa obra, durante 3 años. Estos 3 años coinciden con el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil que tiene el administrador. Es decir, entiendo que estos 3 años no son un plazo antojadizo, arbitrario, sino que deben relacionarse seguramente con el plazo de la prescripción de la acción que tiene un afectado, un perjudicado, el consorcio, contra el administrador por daños y perjuicios quizás originados en esa obra, por defectos en la contratación, por lo que haya sucedido que frustró total o parcialmente la obra y que generó una obligación de reparar del administrador. Porque ese plazo de 3 años no responde a ningún otro plazo que prevea la ley. Es decir, no encontramos ninguna justificación que no sea esa. Esto es importante porque se suma
a otras obligaciones que esta disposición ahora pone en cabeza el administrador. Entre ellas, una bastante curiosa, que es la de justificar los motivos por los cuales se ha seleccionado un contratista o un prestador de servicios más oneroso que los otros que habían presupuestado, cuando se trata, digamos, de obra o de servicio de calidades similares. Es decir, acá hay ya no solamente una obligación de orden formal, sino que hay una obligación de orden sustancial, que sería la de brindar una explicación o una justificación de por qué se ha seleccionado a alguien cuyo precio es superior a otro en detrimento, digamos, de los valores más económicos para el consorcio. Esto es importante porque yo creo que es la primera vez que en esta materia el administrador, una vez que se seleccionó el presupuesto, tiene que salir a explicar o a justificar el porqué de un mayor valor, cuando hasta ahora, y pensemos en la instancia de rendición de cuentas, la obligación de rendir cuentas, en general y en particular en este caso, estaba reducida a la necesidad de explicar cuáles eran los valores comprometidos, cuánto se había recaudado específicamente para una obra o un servicio, cuánto se había erogado y si existía un saldo adeudado o no. Es una cuestión de orden más aritmético que conceptual. Sin embargo, en este plano, acá la ley le está diciendo al administrador que va a tener que salir a justificar, a explicar por qué seleccionó a alguien más caro, habiendo unos presupuestos de calidad similares. Para lo cual, digamos, va a ser importante que los contratistas o los prestadores de servicio que hayan presupuestado en un caso concreto, sobre todo si hablamos de servicios u obras que son caros, que son onerosas, dentro del presupuesto mencionen antecedentes que respalden por qué un precio superior frente a otros presupuestos eventualmente más económicos. Es decir, parte de este trabajo que el administrador tiene que hacer respecto de los copropietarios, lo va a tener que comenzar haciendo el contratista o el prestador de servicio que esté interesado en ser seleccionado. Cuando se trata de obras o de servicios en estas condiciones, la ley le impone además la obligación al administrador de informar. Y vamos a ver que siempre está presente la obligación de información. Y siempre está presente esta obligación de información porque de alguna manera, aunque la ley no lo dijera, y mucho menos de la forma que lo vamos a ver ahora, lo cierto es que tiene que haber un canal de información para cumplir el requisito de buena fe que el mismo artículo 13 de la ley 14.701 está poniendo arriba de la mesa, porque la ley dice que en la contratación de obras y servicios, puntualmente, pero en general también, al administrador le es requerida la debida diligencia del buen nombre de negocios y la probidad que debe exhibir toda persona que administra fondos ajenos. Es decir, básicamente una conducta diligente y de buena fe. Entonces, a partir de esa idea van a decantar una serie de deberes secundarios de conducta o deberes accesorios de conducta, y uno de ellos básicamente es el deber de información, que por otro lado, cualquiera que se acerque al ámbito del derecho del consumo, más allá de las consideraciones que hicimos en el primer taller sobre si la relación es o no de consumo entre el administrador y los consorcistas, lo cierto es que dentro del decálogo de las obligaciones del proveedor de servicios o de obras en el marco de la relación de consumo vamos a encontrar necesariamente el deber de información. Acá se traduce en algo muy específico, que es que el administrador tiene el deber de comunicarle a todos los propietarios por mail, es decir, por correo electrónico, de todo este material y de la decisión que se tomó. Vamos a ver, y por eso está de alguna manera solapado con el tema que veremos en unos minutos, vamos a ver que este medio
de comunicación está presente en más de una ocasión en la relación entre el propietario y el administrador. Va a ser de uso constante. Entonces, que los presupuestos estén presentados en la forma prescripta por la ley, que estos presupuestos se conserven durante el plazo de 3 años, porque la ley así lo dispone, la obligación de explicarse o de justificar la selección de precios superiores habiendo calidades similares, y la obligación de comunicar a todos los propietarios esto por correo electrónico. La ley se encarga inclusive de puntualizar que esta información no puede estar suplida por la información que se vuelque en la liquidación de expensas comunes. Es decir, la ley quiere que esta sea una información puntual, singular, y que esté aislada del cúmulo de información que puede ir dentro de la liquidación de expensas. Recordemos que la liquidación de expensas en la ley 14.701, en la disposición, tiene que tener una serie de información bastante importante, e incluso de renovarse esa información en la medida que la dinámica, por ejemplo, de los procesos judiciales que hay que informar, así lo requiera. Pero en materia de obras, la selección del contratista, del prestador de servicio y la documentación anexa que justifica, digamos, presupuesto, etcétera, informes técnicos que justifica la selección de alguien, tiene que ser comunicada por correo electrónico sin posibilidad de sustitución por otros medios, ni siquiera volcando esa información en la liquidación de expensas, que se podrá hacer, pero no suple lo otro. A partir de ahí, lo que hace esta legislación es dividir de una manera, digamos, importante desde lo práctico, pero poco riguroso, a criterio mío se podría haber hecho de otra manera, toda esta legislación que va en algún punto a evolucionar también, se divide entre casos urgentes y no urgentes. Hay que hacer una reflexión. La mayoría de los casos son urgentes. Es decir, si por urgencia se entiende que no se admite, digamos, la postergación en la ejecución de la obra o el cumplimiento del servicio. Y vamos a poner dos ejemplos muy claros que las personas que están escuchando conocen. Cualquier contratación de cualquier gremio para solucionar un problema de cualquier índole, sanitario, de cualquier índole, dentro de una unidad que es a raíz de un desperfecto común, como pues un desperfecto en un conducto de agua, etc., es urgente. ¿Por qué? Porque no hay un intermedio, y acá creo que sí se está tratando de generar eso, no hay un intermedio entre la decisión casi instantánea que tiene que tomar el administrador de mandar un gremio, de pedirle a un empleado que por favor ubique un gremio y lo mande a un edificio a hacer una reparación, porque hay alguien quejándose que tiene una filtración, y el llamado a la asamblea extraordinaria para hacer la obra de gas o el frente del edificio. Es decir, como que no hubiera un estatus intermedio entre esas dos cosas. O es urgente o no es urgente. Fíjense que la diferencia no está dada por el contenido económico o por el nivel de la erogación. ¿Se comprende? Es decir, no hablamos de la importancia económica o de la relevancia económica, tampoco hablamos de la complejidad técnica, sencillamente hablamos de la categoría, digamos, que las normas han buscado es entre urgentes y no urgentes. Con esa salvedad, que me parece que el día de mañana merece una revisión, porque así como sería ridículo someter a una asamblea extraordinaria todos los arreglos urgentes, también es cierto que hay algunas oportunidades en las cuales se necesita una asamblea extraordinaria para algún gasto que es una erogación demasiado alta, y ahora vamos a ver qué problemas trae no convocar la asamblea. En el caso de las decisiones que tiene que tomar el administrador por reparación urgente, va a tener que tomarlas.
va a tener que tomarlas porque, repito, no hay un dispositivo intermedio, no hay un dispositivo de consulta. Frente a un caso urgente, la legislación lo que le está diciendo es lo siguiente: si divide o subdivide, si afecta el fondo de reserva, o sea, si hay que emplear fondos del fondo de reserva, porque ese gasto por imprevisto o por mayor onerosidad de la habitual no nos había generado a nosotros un margen para disponer del dinero y tenemos que recurrir al fondo de reserva, lo que nos dice la disposición, fundada en lo que dice el artículo 2064 del Código de Procedimiento, del Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido que hay que consultar al Consejo de Propietarios, es que debe hacerse esta consulta. Es decir, yo tengo un gasto urgente, por imprevisto, por ser mayor a lo ordinario el gasto, tengo que recurrir al fondo de reserva, debo obtener la autorización del Consejo de Propietarios. Si no hay Consejo de Propietarios, voy a tener que hacer el gasto. La afectación no va a depender de una autorización porque no hay consejo, pero le tengo que informar a todos los propietarios por correo electrónico de lo que estoy haciendo. Es decir, del evento que se presentó, de que voy a disponer total o parcialmente de fondos que estaban en el fondo de reserva y en qué va a consistir la obra. Es decir, que el deber de información ahora se suma, en el caso de los supuestos urgentes, con la obligación de comunicación, no previa, pero con la obligación de comunicar a los propietarios este evento. Hay que recordar acá que la ley, es decir, el Código Civil y Comercial, en el artículo 2064, dentro de las facultades del Consejo de Propietarios, consagra la facultad de ver de algún punto, ¿no? Porque frente a una urgencia verdaderamente difícilmente podrá negarse a destinar fondos o a destinar dinero del fondo de reserva para un gasto que es distinto, pero esto no deja de ser un resorte que es propio del Consejo de Propietarios. Acá es importante recordar algo que dijimos en el primer taller, que es que así como la ley dice cuál es el deber de diligencia que tiene el administrador, también dice que para eximirse de responsabilidad le será útil la prueba documental o la prueba instrumental que acredite que ha cumplido sus obligaciones. Y en este sentido, la única manera de acreditar esto va a ser tener los correos electrónicos enviados a los miembros del Consejo de Propietarios y poder acreditar la negativa de estos o su falta de contestación, que impide disponer entonces de fondos que tenían una asignación específica y que el administrador quiere cambiar justamente frente a esta urgencia, como única manera de eximir su responsabilidad. En algún punto viene a llenar una inquietud de las administraciones, porque más de una oportunidad se planteaba la situación en la que quedaba el administrador cuando no le era autorizado, o cuando mediaba silencio del Consejo de Propietarios y no le autorizaban en los hechos la disposición de esos fondos. Hay una cuestión que excede la conversación de hoy, pero que está directamente vinculada con lo que yo llamo fondos de afectación específica, es decir, el llamado fondo de reserva, que en realidad es una creación de los reglamentos de copropiedad, constituye un fondo anticíclico, es decir, constituye un fondo que viene a asistir frente a situaciones de déficit al administrador para afrontar gastos ordinarios. Este es el concepto del fondo de administración o de reserva. Me parece que es más significativo el rol del Consejo cuando se trata de disponer de fondos que tienen una asignación específica. El fondo de reserva no lo tiene, el fondo de administración no lo tiene, sí un fondo para obras X del cual yo voy a disponer, aunque sea temporalmente, el dinero para emplearlo en este supuesto urgente del que está hablando la ley. Acá es donde es realmente relevante
la autorización para el empleo de fondos que tenían una asignación especial con relación a otros gastos que no van a ser gastos comunes porque son supuestos de urgencia, no son gastos ordinarios, son imprevistos, son más onerosos de lo habitual, y entonces necesito financiarlo yo de una manera genuina empleando el patrimonio del consorcio. Y la ley finalmente dispone que hay casos que son relevantes y que no son urgentes, en los cuales, bajo determinadas condiciones, es decir, si no hay urgencia, si hay disponibilidad de materiales, si se cuenta con tiempo, digamos, para adoptar una decisión con el mecanismo de asamblea extraordinaria, hay que convocarla. Me parece que esto tiene una ventaja muy importante y obvia, o varias ventajas importantes y patentes, evidentes. Una de ellas es que en la ley de fondos, en el Código Civil y Comercial de la Nación, la única manera de que el administrador saque al cobro expensas extraordinarias es si hay una asamblea que así lo autorizó. Entonces, esto es algo que ustedes ya lo conocen. La mecánica óptima para mandar a cobrar una expensa extraordinaria es que haya una asamblea ordinaria o extraordinaria que así lo haya autorizado. De hecho, cuando un propietario es moroso en el cumplimiento de expensas extraordinarias, la única manera de reclamárselas por un juicio ejecutivo, por vía ejecutiva, es adjuntando el acta de la asamblea que dispuso el carácter obligatorio de esa contribución. Es decir, en el fondo, la asamblea sigue siendo un lugar al que yo voy y en tanto se aprueba la obra, yo puedo sacar al cobro con absoluta tranquilidad la expensa extraordinaria, y si alguien no la quiere pagar, se la puede reclamar. Por otro lado, no olvidemos que el administrador tiene una obligación de conservación de las cosas comunes y tiene que realizar todas aquellas obras que sean adecuadas para la seguridad y solidez del edificio. Es decir, hay una relación directa entre la obligación que tiene y cuáles son los mecanismos para llevar a la práctica esa obligación. Con lo cual, el administrador es responsable de todas las decisiones que toma en esa materia, tiene obligación de actuar en esa materia, no puede permanecer ajeno a esa obligación, pero si la asamblea de alguna manera obstruye, obstaculiza o demora el cumplimiento de esa obligación, el administrador va a poder eximirse de responsabilidad civil. Lo mismo dice la ley en términos generales, porque vamos a ver que la ley 14.701 dice que el administrador responde de la obra que contrata, salvo que la selección del presupuesto y la naturaleza de la obra que se ha encarado haya sido resuelta por la asamblea. Entonces, otra ventaja evidente, digamos, frente a todos los administrados, sobre la selección del presupuesto, sobre la oportunidad de concreción de la obra, sobre la modalidad de pago de la obra, sobre la modalidad de cobro de la expensa extraordinaria de obra, todas cuestiones, digamos, que no van a ser de ninguna manera objeto de la responsabilidad del administrador, en tanto él va a cumplir una orden legítima, reglamentaria, dispuesta por la asamblea. Por supuesto, todo esto tiene límites. Yo creo que son internos y externos, vamos a llamarlo así. No olvidemos que dentro de la nueva coyuntura, de la nueva legislación, en cuanto a los límites internos, no solamente tiene todos estos deberes el administrador para con el consorcio y los propietarios, sino que se ha agregado ahora cualquier persona en tanto pueda acreditar que está obligada a pagar expensas.
Esto es muy interesante porque si bien las expensas extraordinarias no pueden ser cargadas a inquilinos, etc., en tanto estas pequeñas obras o servicios forman parte de una expensa ordinaria, porque son gastos que son previsibles, digamos, y no son demasiado importantes, hablo de pequeños arreglos en departamentos, etc., nos vamos a encontrar que los legitimados para efectuar cuestionamientos sobre el criterio de oportunidad, de selección, precio, etc., no van a ser solamente los propietarios, sino también los poseedores que están legitimados para ser demandados, digamos, en el Código Nuevo por expensas comunes, y cualquier persona que tenga la posibilidad de acreditar que paga expensa. Todos estos sujetos van a estar legitimados para pedir no solamente la información que estamos hablando recién y que en realidad ya unilateral, voluntariamente el administrador debe brindar, sino para pedir que se amplíen información sobre algún tema concreto. La disposición y la ley están previendo, la disposición puntualmente, que una persona que está obligada al pago de expensas, así no sea propietario y no sea poseedor, puntualmente un inquilino, tenga derecho a pedir ampliación de explicaciones o de justificaciones y de documentación al administrador, que dentro de un plazo razonable deberá brindárselas. Es decir que hay limitaciones de orden interno sobre cómo encaro yo la ejecución de un trabajo que se han acrecentado. Y después están las externas, porque no olvidemos acá que las mismas personas, pensemos en un propietario, que son los acreedores de todas estas obligaciones del administrador, siempre tienen la posibilidad, frente a mejoras, frente a obras nuevas, es decir, a obras realmente importantes, significativas, que son puestas a consideración de una asamblea, de impugnar la asamblea, tiene la posibilidad de solicitar judicialmente una acción que está prevista en el artículo 2051 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la posibilidad de judicializar la decisión, es decir, impugnar judicialmente una resolución de asamblea que ha dispuesto a celebrar un contrato de obra cuando la obra afecta la solidez y la seguridad del edificio, o es excesivamente onerosa, o viene a afectar la salubridad, o el destino de partes comunes, o la fachada del edificio. Es decir, existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares que suspendan la ejecución de una obra que fue resuelta por una asamblea reglamentaria y legalmente constituida, solamente porque medie alguna de estas circunstancias. Quiere decir que hay una cantidad de controles internos y externos sobre el modo en que yo voy a encarar los trabajos, sobre el modo en que voy a realizar obras. Lamentablemente no hay una distinción clara entre obras de menor relevancia y obras relevantes. Hay entre obras urgentes y no urgentes. Y los reglamentos tampoco, en líneas generales, generan mucha solución en ese tema. Pero bueno, este es el contexto donde nos vamos a mover ahora. Termino esta primera parte diciendo algo obvio. Frente a todo este deber de información, y sobre todo en obras que así lo justifiquen por el monto que tienen, por el precio que tienen, lo sugerido es celebrar contratos, es decir, instrumentar esto. Hoy todavía hay administraciones que deciden ejecutar obras, las llevan adelante solamente con la aceptación de un presupuesto, que es carente, digamos, de una cantidad de disposiciones que en un contrato sí aparecen, vinculadas con prohibición de mayores costos o límites a los mayores costos, controles en la obra, responsabilidades civiles, situación de subcontratistas, multas en caso de incumplimiento de demoras, en materia de plazos, depósitos en garantía, una cantidad de cosas, digamos, que los presupuestos lógicamente no regulan y que tienen que estar en un contrato, que repito, todavía hoy el administrador, inadvertido de toda esta situación, muchas veces ni siquiera instrumenta. Quedo a disposición de las preguntas que deseen hacer. No sé, Fabián, si hay algunas por ahí. Sí, Gerardo.
Tenemos de algunos temas, pero primero, para no salir tanto de este tema, hago primero estas que tengan que ver con la contratación. Bueno, ahí Gustavo nos pregunta, ¿el plazo de 3 años caduca si antes el administrador es removido de su función? No, no caduca. El plazo es de 3 años para conservar la documentación y lo sugerido es que si el administrador se retira, esta documentación, que es propiedad del consorcio, quede en poder del nuevo administrador y el administrador saliente de alguna manera respecto de las obras más relevantes que todavía estén en ejecución o estén dentro del plazo de garantía o estén dentro del plazo de responsabilidad civil, retenga alguna copia de esta documentación, ¿cierto? Pero la documentación es propiedad del consorcio y se queda a resguardo del administrador que esté. Así sea una obra gestionada por un administrador anterior. Bien, perfecto. Después Ariel nos pregunta, doctor, le consulto, la ley 14701 del año 2015, que es la ley con la que 14. estamos trabajando. En todas estas condiciones de obra, contratos, estaban vigentes desde dicho año. Consulta, ¿no? Sí, en realidad sí, lo que pasa es que cuando uno lee el artículo 13 de la ley, no innova nada en la forma en general en la que se estaba trabajando en ese momento. El 80% o el 70% de las novedades, digamos, que puedo haber comentado en estos 20 minutos, media hora que llevamos, provienen de la disposición 27-23, que es de abril de este año, ¿no? Entonces, es la que ha traído más innovaciones en la materia, que es la disposición de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas que le da nacimiento al REPAC o que de alguna manera pone en práctica el REPAC que ya venía en la reglamentación de la ley que data de noviembre del año 22, el decreto reglamentario 1734 del año pasado. Pero la mayoría de las innovaciones en materia de obras las vemos en la disposición y no en la ley, que es de 2014. Perfecto, muy bien. El señor Heriberto pregunta, administra un consorcio de 920 unidades funcionales, lamentablemente imposible efectuar una asamblea extraordinaria, y si se hace judicial es muchísimo dinero. Hasta ahora no ha sido necesario, en nuestro caso es imposible, dice. ¿Cómo se podría manejar? Al señor Heriberto, muchas veces hemos hablado de estos temas de 2015 para acá que se modificó el código. En realidad esa imposibilidad estaba vinculada con la imposibilidad de que haya quórum. Es decir, era imposible en la zona atlántica, si el quórum era significativo, obtenerlo. Pero hoy eso se solucionó con la consulta a los ausentes. Es decir, hoy usted convoca a la asamblea, supongamos una obra significativa, relevante económicamente, convoca a la asamblea, que vaya el 5% de los propietarios, señor. Proponen una decisión, usted la comunica a los ausentes, si no hay oposiciones suficientes, la obra está aprobada. Es decir, hoy ya no hay esa imposibilidad que nos siguió permanentemente y durante décadas. Yo hace 33 años que me dedico a esto y me siguió la mayor parte de mi carrera en asambleas que no tenían quórum, ¿no? Hoy, frente a esa alternativa, frente a esa realidad que es la falta de participación o impedimentos en la participación del propietario, está esta salida, digamos, de la propuesta de resolución y comunicación a los ausentes, que se hace todavía más práctica cuando vemos los cambios que hay en materia de comunicaciones oficiales a los propietarios, porque enganchamos ahora, cuando terminen las preguntas, con el tema que sigue, y vamos a ver que en medio de comunicación oficial, a partir de la vigencia de la disposición 27, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para la propiedad horizontal es el correo electrónico. Entonces, si yo tengo que hacer una consulta, el código me dice por medio fehaciente, históricamente vinculado con la carta de documento, etc. Hoy medio fehaciente, si yo tengo implementado el sistema que ya hace obligatorio la disposición desde abril de este año, que es el sistema de correos electrónicos,
se acabó el problema del costo y la demora en la consulta porque va a ser por correo electrónico. Entonces, hay muchas cosas que están cambiando a una velocidad bastante importante, digamos, y lo que antes era una imposibilidad, que lo entiendo al señor que consulta, hoy se puede vencer con alguna facilidad, mucho más facilidad de la, que digamos que el panorama que generaba la ley antes del Código del 2015, cuando yo llamaba a la extraordinaria, se frustraba, la volvía a llamar, se frustraba, quedaba la judicial. Eso desapareció como alternativa. Bien, perfecto. Rosana nos consulta, ¿los contratos deben ser firmados ante escribano? No, no es obligatorio. Yo sugiero que sí, porque en determinados casos, frente a determinadas formas de incumplimiento que requiere la adopción de acciones o de medidas urgentes, el hecho de que la firma del contratista esté certificada genera una verosimilitud que hace que los jueces adopten medidas cautelares. Me pasó hace años con una obra muy importante de remoción de balcones de un edificio bastante grande frente a la zona de Playa Grande, con un incumplimiento y con una certificación de firmas del contrato que me permitió a mí acreditar la existencia del contrato, la época de su otorgamiento y la identidad de la persona. Es decir, en la medida que este contrato tiene fecha cierta, que lo gana con la intervención notarial, y está autenticada la firma de la persona, del contratista, de manera que no hay duda que él fue el que asumió la obligación que aparece incumplida, hay allanado una cantidad de pasos para tomar una serie de medidas que, caso contrario, demoran en tomarse. Así que lo sugiero, ¿no? Además, pensemos que cualquier obra hoy, una obra de un frente de un edificio, 15 millones de pesos, 18, 12 millones de pesos, piensen que certificar una firma puede salir 6.000 pesos. Es decir, los costos son ínfimos con relación a las ventajas que presenta, ¿no? Lo entiende, perfecto. Bien, Paula nos consulta, ¿de dónde sale que tenemos que tener un mínimo de presupuestos? No hay un mínimo de presupuestos. Tiene que ver con un criterio de razonabilidad y con lo que dice la ley, en el sentido que tiene que manejarse con la diligencia de un buen hombre de negocios y con la prudencia, digamos, propia y la probidad propia de quien maneja fondos ajenos. Nada más que con eso. Bien. Les voy a poner un ejemplo concreto. Debe haber 5.000 abogados en Mar del Plata y zona o 6.000. Si uno se pone a buscar presupuestos para la atención de un asunto judicial y le pide a 500 abogados por mail, va a encontrar más o menos 500 honorarios diferentes. Porque hay toda gama de costos en esto, más allá de lo que dicen las normas arancelarias. Entonces, el administrador se guía por una serie de referencias que ya tiene de quien conoce en la materia, quien sabe, y otras bondades que pueda tener como su honestidad, la probidad, la existencia de un equipo de trabajo que conoce, etc. Entonces, hay veces que el famoso traigan el presupuesto de los propietarios, que se transforma en un aquelarre. Y esto no lo exime de responsabilidad administrador, reitero. Lo que lo exime de responsabilidad administrador es haber llamado a una asamblea, haber presentado los elementos, presupuestos, etcétera, que él seleccionó explicando por qué son los que él seleccionó, no importa su número, y que la asamblea haya dispuesto a seleccionar a otro, a X, lo traiga quien lo traiga, inclusive el propio administrador, y que haya ordenado celebrar la obra, encarar la obra en determinadas condiciones, a determinado precio, con determinada forma de pago y cobrando la expensa extraordinaria de una manera que podrá coincidir o no con las obligaciones que asume frente a terceros.
Esto es lo que lo exime al administrador de responsabilidad. Después puede ser 1, 3, 25 presupuestos, eso no tiene ninguna importancia. Por supuesto, es casi una necesidad del administrador que sugiere un contratista de servicio de obra demostrar que está en precios de plaza. Es una obviedad, ¿no es cierto? Por eso también la obligación legal de explicar cuándo no elige al que está en precio de plaza, es decir, cuando elige al de un precio superior por una calidad similar, no idéntica. Tendrá que explicar en qué consisten las mejores cualidades de este prestador de servicio u obra. Perfecto. Paula también nos consulta, un poco más operativo, cuando el consejo quiere tomar autoridad sobre el administrador, como darle órdenes al pintor, ¿cómo se procede? Esto supongo que tendrá que ver con el consejo no tiene esas facultades. Y lo que es peor, si el consejo se las arroga, eso no exime de responsabilidad al administrador. Es decir, muchas veces el administrador cuando consulta dice, doctor, mire, llegamos a este punto porque el consejo hizo aquello o dejó de hacer aquello. Esta es responsabilidad del administrador. Nunca la responsabilidad operativa por hacer o dejar de hacer va a ser de consejo de propietario, salvo en los 4 incisos del artículo 2064, dentro de los cuales no está administrar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ponerle un coto al consejo de propietarios en el sentido de ubicarlo en su función de contralor o en su función de firmar los certificados de deuda para ejecución o en su función de autorizar la disposición de fondo de reserva para determinados gastos, ubicarlo en esa situación, con esas facultades, más otras que prevea el reglamento de cada consorcio, es de conveniencia del administrador, no porque le moleste en lo operativo, porque muchas veces la idea del administrador es déjelo que, en definitiva, que se ocupen ellos. Pero lo peor de todo esto es que eso no lo exime de responsabilidad. Es más, la responsabilidad frente a los demás va a ser del administrador si permite que el consejo se introduzca en el manejo de obras o en el manejo de gremios, más allá de las facultades que tenga de informarse. Nosotros recibimos consejos de propietarios en el estudio. No asesoramos propietarios, pero los recibimos a pedido del administrador, por supuesto que sí, para informarlos. Pero de ahí a interferir en la labor administrativa, el consorcio es una persona jurídica y tiene un órgano de gobierno, que es la asamblea, que inclusive puede arrogarse resolver temas que la ley o el reglamento le reconocen como competencia del administrador. La asamblea se los puede arrogar, retirárselos al administrador. Fíjense qué órgano de gobierno que es. Hay un órgano ejecutivo que es la administración y hay un órgano de control. Si esto fue una sociedad comercial, a nadie se le ocurre que el síndico, que es un funcionario de control, va a ir y se va a sentar en una mesa de directorio a dar órdenes o a disponer cómo es que se va a manejar el giro de la sociedad. Porque su función es otra. Entonces, ponerle el límite es muy saludable para el administrador. Repito, porque todo lo que hago deje de hacer consejo, en última instancia es de responsabilidad del administrador. Perfecto, muy claro. Silvia, acá nos consulta, textualmente lo voy a leer. Para una reparación de un departamento, se toma primero lo que dice el reglamento, que en este caso sería la entrada de la unidad. Y después el Código Civil, inciso F, dice que al final del inicio, hasta la entrada de la unidad. Este artículo confunde a propietarios cuando dice en toda su extensión. ¿Cuál es el criterio? El criterio es claro. Eso debe haber sido uno de los primeros temas que se presentó en el 2015. El criterio es muy claro. Todos los conductos son comunes, pero particularmente los que conducen electricidad tienen un tratamiento diferente. ¿Por qué tienen un tratamiento diferente?
porque se entiende que el propietario no es responsable de todos los conductos, de lo que ocurre con los conductos que son de conservación del consorcio. Es decir, el consorcio ha asumido a partir del 2015 la obligación de conservación, de custodia de todos los conductos hasta que emergen, digamos, de los muros, hasta que emergen de las paredes y se transforman en una llave de paso o en la salida para un artefacto, salvo el eléctrico, que es hasta el ingreso a la unidad. Esta es la solución legal, que inclusive ya hay jurisprudencia del Mar del Plata que la avala. Bien, perfecto. Silvia nos consulta, ¿se pueden firmar contratos de locación de obra en dólares? Sí, la posibilidad de firmar contratos en moneda extranjera existe. Lo que pasa es que el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 765, segunda parte, dice que la obligación de moneda extranjera se puede pagar en efectiva moneda extranjera o, a opción del deudor, la cantidad de moneda necesaria, nacional, necesaria para adquirirla. Es decir, que yo tengo una posibilidad de cumplir por equivalente, con lo cual pierde sentido la obligación de moneda extranjera, ¿no? Nosotros no lo aconsejamos por los problemas que trae a la hora de liquidar la obligación, así, a la hora de establecer cuál es la cotización para pagar. ¿Se comprende? Es decir, primero y principal va a ser muy difícil explicarle a los administrados por qué celebró un contrato en moneda extranjera cuando no hay ningún vínculo entre la moneda elegida y la obra. Una cosa es si yo tengo que comprar material importado para dotar al edificio de un sistema de gas natural comprimido, donde los compresores son italianos y los tengo que adquirir a valor dólar, y otra cosa es cuando yo tengo que celebrar un acuerdo para pintar el frente del edificio, donde evidentemente en el segundo caso la moneda extranjera solamente tiene una función estabilizadora o de reajuste. ¿Se comprende? No está prohibido celebrar contratos en moneda extranjera y se van a pagar en pesos, a opción del deudor. Lo que pasa es que desde el punto de vista del administrador es difícil explicar por qué contrata en moneda extranjera. Y solamente estaría justificado cuando la obra o el objeto que está adquiriendo es importado, cotiza en esa moneda, en esa divisa, ¿no? Pasa, repito, con los problemas de los sistemas de calefacción o algunos artefactos de GNC, digamos, del sistema que puede tener, de GNC, perdón, de gas natural que puede tener un edificio, como en una época los compresores, etcétera, que eran importados. Perfecto, se entiende. Bien, Gustavo nos consulta, administro un consorcio y debo mejorar los ascensores. ¿Cómo consigo dos propuestas si ya el mantenedor es el único que revisa y certifica el funcionamiento? Bueno, a ver, empresas de conservación de elevadores hay muchas. No sé dónde es el señor que consulta, pero en Mar del Plata hay decenas. Algunas muy buenas, muy calificadas. Entiendo lo que plantea. La mayoría de los mecanismos de elevadores pueden ser conservados, pueden ser mantenidos por distintas empresas porque son tecnologías bastante genéricas, así que no debería encontrar problemas en eso. Muchas veces otras empresas, colegas, digamos, se niegan a cotizar por, de alguna manera, el prurito, digamos, no aparecer introduciéndose en la clientela de un colega, en la clientela de otra empresa, sobre todo si hay un buen vínculo comercial. Pero son cosas que, salvo localidades pequeñas, se pueden superar con alguna facilidad. Repito, salvo alguna tecnología, pero que prácticamente está en desuso, no quiero hacer nombres comerciales, el resto de las tecnologías son todas genéricas. De hecho, la mayoría de las veces van a instalar más o menos las mismas marcas las empresas, porque los importadores importan determinadas marcas, por ejemplo, controles electrónicos, o las fábricas locales de algunos elementos son de las pocas que hay y proveen a todas las empresas
que se dedican al ramo. No debería encontrar muchas dificultades, ¿no? Salvo que tenga que rehacer desde cero todos los elevadores, que puede ser de otra complicación. En materia de servicios de conservación no tiene que pedir otros presupuestos, porque el contrato de instalación seguramente ha conllevado también como contrato hijo o secundaria una obligación de conservación, y el service queda en manos del que ha reparado o ha instalado el ascensor. Pero por ahí, si es más específico, le puedo responder. Bien, perfecto. Carlos nos consulta: cuando se elige un proveedor alcanzado por el Consejo de Propietarios para efectuar un trabajo importante, aprobado por asamblea, tomando todos los recaudos, ¿puede el administrador suspender la continuidad del trabajo por observar que él mismo no está haciendo la obra en tiempo y forma? Sí, por supuesto. Repito, el famoso presupuesto que trae un propietario o el consejo o quien sea, no elimina la responsabilidad que tiene el administrador en orden después a controlar la ejecución de la obra. Todo lo que sea la labor de control de la obra lo va a llevar adelante el administrador y el profesional que haya elegido, el director de obra que se haya seleccionado. Pero el origen del presupuesto no lo exime de responsabilidad del administrador. Inclusive si el presupuesto estuviera avalado por la asamblea, la labor de control de la ejecución de la obra y la responsabilidad por la suspensión de los pagos o no, etcétera, es del administrador. Y fíjense que el administrador es alguien que está llamado a informar y a pedir autorización, pero cuando hay una responsabilidad, no hay ninguna legislación que le permita de alguna manera consultar a alguien para aliviar el nivel de responsabilidad que tiene. Tiene que adoptar las medidas que tiene que adoptar, punto. Por supuesto, ahí es donde empieza a tallar el asesoramiento técnico, el director de obra, el abogado que lo asesore, es decir, gente en la que pueda apoyarse y que después pueda explicar frente a los propietarios por qué se hizo o se dejó de hacer algo, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Doris nos consulta: el mantenimiento de frentes y fachadas, entiendo, no es extraordinario, no afecta a modificación del patrimonio, ¿se liquidarían expensas extraordinarias? Lo que sí tendría que tener en cuenta es convocar asamblea extraordinaria en el supuesto de no haberse tratado en ordinarias para aprobación de los presupuestos. Dos cosas. La primera, una cosa es la simple conservación del frente del edificio, que puede ser factible, digamos, porque hubo algún daño, un desperfecto, falló algún material y hay que realizar una pequeña labor. Pero si yo tengo que hacer la obra del frente del edificio o la envolvente del edificio, sin duda es una expensa extraordinaria la que voy a cobrar. No estoy ya con una mera tarea de conservación, sino que estoy realmente encarando una obra integral que es previsible, pero que es extraordinaria en cuanto al monto. No forma parte de la erogación corriente de los gastos corrientes del edificio. Tengo que llamar a una asamblea extraordinaria, salvo que haya una situación de urgencia. Si hay una situación de urgencia, la tengo que conjurar, es decir, tengo que alquilar bandejas, cumplir con la reglamentación municipal en materia de seguridad y convocar una asamblea urgente para la ejecución de la obra, explicar en qué consiste la obra, presupuestarla y proponer un camino a los propietarios. Y además esa asamblea va a ser la que me va a permitir a mí cobrarle la asamblea extraordinaria a todo el conjunto de los propietarios. De lo contrario, no voy a poder hacerlo, porque bastará que uno no me quiera pagar para que yo no lo pueda obligar. Es decir, que la salida de ese tipo de obras relevantes de lo económico, como dice la disposición 27, es convocar una asamblea extraordinaria. Bien. Acá tengo un par de consultas de Silvia y Heriberto que tienen que ver con ampliar un poquito más el tema de hasta dónde es el departamento la responsabilidad de los caños, ¿sí? Por ejemplo, Heriberto me comenta si la responsabilidad de gas y agua es hasta la llave de paso de ingreso del departamento. También lo comenta acá Silvia. No, la responsabilidad del consorcio se extiende a los conductos que están, digamos, ocultos en los muros, en las paredes, sean muros portantes o meros tabiques, en toda su extensión. Eso es lo que dice la ley.
y la electricidad solamente hasta la llave de paso, digamos, de ingreso a la unidad. Eso tiene un sentido, que es la responsabilidad civil del consorcio. Si la instalación eléctrica tuviera, digamos, fuera de responsabilidad civil del consorcio en toda su extensión y hasta cada uno de los artefactos, habría mucha mayor siniestralidad, digamos, a cargo del consorcio, y tendría costos más elevados del seguro, etc. Mientras que en el resto de los fluidos, pensemos en el agua, los daños que puede haber en supuesto desperfecto no son mortales, no estamos nunca hablando de daños personales, siempre estamos hablando de daños de orden patrimonial, nada más. Ese es el único sentido que se le puede encontrar a la norma así como salió, y les aclaro que no hay mucha más explicación para dar, porque inclusive los que concibieron esto, que es la comisión redactora, no explicó tampoco qué sentido tenía, ¿no? Bien, perfecto. María un poco retoma el tema de inquilinos. Entonces dice, para el caso referido a inquilinos en materia de expensas comunes y referido a una reparación simple en una unidad, para que el inquilino manifieste una disconformidad, ¿qué debemos tener en cuenta los administradores? Es decir, ¿debemos tener copia del contrato de alquiler o para el caso de los poseedores alguna autorización del titular de la unidad? En el caso de los inquilinos, una copia del contrato de alquiler. Y yo sugiero una copia del contrato de alquiler donde el locador sea el que yo tengo registrado como titular de la unidad, ¿correcto? Es decir, si a mí me traen un contrato de locación que está firmado como locador por una persona que no es el titular de la unidad, lo mínimo que tengo que hacer es mandarle un mail al titular de la unidad para ver si esto está brindado regularmente o no. En el caso de los poseedores, el poseedor es alguien que tiene el poder fáctico material de la unidad, pero con ánimo de comportarse como dueño. Es decir, no es un familiar del dueño. O el familiar, el nieto del dueño que está estudiando en la universidad y ocupa el departamento del abuelo, no es un poseedor. El poseedor desde el punto de vista jurídico es alguien que se comporta como dueño. Legítima o ilegítimamente. Después veremos cuál es la naturaleza de la posesión. Cuando se hace esta consulta, seguramente se está pensando en personas con derecho a poseer. Caso típico. Falleció el titular, está el heredero. Bueno, tráigame la declaratoria de herederos. Se vendió el departamento, hay un conflicto o hay una demora en la escrituración, el que está adentro y que me viene a ver es una persona con un boleto de compraventa. Deme el boleto de compraventa. Es decir, las categorías son el titular registral de la unidad, el poseedor, que es alguien que sin ser titular tiene el poder material de la unidad, dispone de la unidad, la ocupe o no, y normalmente tiene un título para ello, deme el título, o el inquilino, con el recaudo que sugerí, que no lo prevé la ley, pero es de buen administrador, de decir, bueno, fantástico, mire, acá tenemos un problema, el que figura acá como locador no es el titular de la unidad, explíqueme qué sucede, comunicarse con el titular y ver qué responde, ¿no? Claro, perfecto. Gabriela nos comenta, creo que esto sería en general para distintas obras un poco más pequeñas, ¿no? La pintura de un cielo raso, un departamento, que debe hacerse luego de una pérdida de agua de consorcio, no es una obra urgente, por ejemplo. ¿También hay que pedir 3 presupuestos o X cantidad de presupuestos? Que sea urgente o no, no significa que no pida algunos presupuestos para cotejar. Es decir, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es el siguiente. Si la obra es urgente, yo la tengo que acometer, tengo que avanzar. Si la obra dentro de esa urgencia me permite a mí analizar los costos y ver si hay alternativas de abaratarlo, pediré más presupuestos. Si la obra ya no es urgente, fíjense los distintos escalones, ya no es urgente y es relevante económicamente, el gas, el frente del edificio, llamo una asamblea extraordinaria para sacar expensas extraordinarias y que esto se erogue aparte.
porque por otro lado la ley y el Código Civil y Comercial de la Nación me exigen que la expensa extraordinaria esté liquidada individualmente. O sea, que se sepa que es extraordinaria a que obedece. Ese sería un poco el escalafón en la toma de decisiones. Bien, perfecto. Nos comenta acá Roxana, con el tema de lo que es la dirección de obra. Si el consorcio no quiere contratar dirección de obra, por el costo que representa, ¿cómo cuida su responsabilidad el administrador? Porque no tiene idoneidad para supervisar y en lo general de los casos los propietarios lo pretenden. Yo no conozco de ninguna obra relevante sin director de obra. He estado en muchas asambleas donde se ha debatido cosas insólitas. Una de ellas era que el administrador controle la obra sin un director de obra. Acá hay que dividir. Dentro del equipo de gente que tiene el administrador, tiene alguien que controla obras. Pero cuando hablamos de alguien que controla obras sin un costo adicional, o sea, como un servicio de la administración, estamos hablando de pequeñas obras que no representen ninguna complejidad de orden técnico. Ahora, si estamos hablando del sistema de provisión de gas natural del edificio, estamos hablando de una sobreelevación en terraza en una obra nueva que se dispuso, si estamos tratando de el cambio, digamos, o la conservación de la envolvente del edificio, ya son obras de unas características, técnicamente hablando, que exceden la diligencia que le pueda poner el administrador y alguien que colabore con él. Requieren de un director de obra. Y yo sugiero que sin director de obra no se hagan. Bien, perfecto. Repito, sugiero que sin director de obra no se haga. O sea, que directamente no se concrete el contrato de locación de obra sin la dirección de obra. Porque el administrador no es arquitecto ni ingeniero, como no es abogado, como no es cantidad de cosas, es administrador. Bien, perfecto. Bueno, con el tema de... quería aprovechar para aclarar un par de cositas. Nosotros estos talleres están siendo grabados. 2 días después, acá sería el día lunes, casi seguro, saldrán los mails a la misma gente que tenemos en la base y además a los que se inscribieron, donde lo pueden ver en cualquier momento. Veo que algunas personas, bueno, tenían que irse. No se hagan problema, les va a llegar un mail con el link donde pueden ver este taller y en este caso el anterior que también se encuentra grabado. Vamos a seguir grabando todos los talleres para que lo puedan ver tranquilos o otros colaboradores que no estuvieron en estas charlas. Si te parece, hay un par más, ahora las selecciono, que tengan que ver con obras, pero si te parece pasaríamos al otro tema, porque tengo algunas preguntas referentes al tema de los mails y lo demás. Vamos a tratar de simplificar el tema. Hay una ley marco que es del 21, que es la ley 15.230, que es la ley de domicilio electrónico. Esa ley introduce en el ámbito de la provincia de Buenos Aires algo que de alguna manera viene anunciado también a nivel nacional y que ya estaba previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 75, en un agregado que se le hizo. El artículo ese habla de domicilio de las personas y prevé el carácter voluntario de un domicilio electrónico, es decir, que en aquellos actos jurídicos en los cuales una persona consigna un domicilio electrónico va a tener el mismo valor que una notificación en su domicilio real. La ley 15.230 lo que hace es prever que el domicilio electrónico de las personas va a ser válido en las actuaciones de orden administrativo, etcétera, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, van a ser válidas las notificaciones ahí. A partir de eso, la disposición 27 de este año, que regula el REPAC y la situación de la administración, consagra un principio que es muy importante y que trastoca un poco cómo se venía manejando esto en el ámbito, digamos, clásico de la propiedad horizontal, que es consagrar que el correo electrónico es el medio oficial de comunicación
del administrador y los propietarios. Repito, el correo electrónico es el medio oficial de comunicación. El correo electrónico, lo mencioné al pasar en materia de obras, es la forma en que tiene el administrador, única forma que tiene de comunicar algunas cuestiones relacionadas con obras. Es el medio por el cual va a recibir las expensas comunes. Es el medio por el cual va a recibir el recibo de pago de sus expensas toda vez que lo solicite. Es decir, vamos a ver a cada paso que el correo electrónico está siendo empleado en la práctica como el único canal de información o de comunicación con el administrador. Y de hecho el administrador en sus demás relaciones, tal vez con el organismo de control, con el REPAC, cuando se da de alta va a tener que consignar un domicilio electrónico, es decir, una casilla de correo. Esa casilla de correo que no la podrá abandonar, salvo que por supuesto cambie por otro y lo actualice en REPAC, esa casilla de correo va a ser su domicilio para recibir toda clase de notificaciones. Por ejemplo, algunas tan importantes como las notificaciones vinculadas con denuncias que pudiera recibir en el ejercicio de su actividad. Es decir, toda la labor de fiscalización del REPAC va a generar, digamos, comunicaciones con el administrador que van a ser vía correo electrónico. ¿Por qué? Porque la presencialidad no está prevista, no hay trámites presenciales, los trámites solamente son virtuales y el canal de comunicación oficial es el correo electrónico, con lo cual la notificación efectuada en esa casilla que uno da de alta es una notificación oficial, es una notificación fehaciente a todos los efectos legales y reglamentarios. Y voy a contextualizar esto. Hay un avance importante de la comunicación y de los medios virtuales, lamentablemente todavía despareja, porque en la provincia de Buenos Aires, insistimos, lo que dijimos en alguna oportunidad, no hay una regulación de la asamblea por medios virtuales, y sin embargo vemos que gana espacio en la comunicación del correo electrónico, es decir, bien haría la legislación provincial, la Dirección de Personas Jurídicas, en regular esta cuestión, como sí se reguló en la capital federal, pero de hecho, digamos, no es lo que viene, sino es lo que está. Es decir, las comunicaciones por medio virtual, particularmente la Carta de Ciudadanía para el correo electrónico como medio de comunicación oficial ya está vigente y es obligatorio. ¿Qué es lo que dice la ley al pasar? Porque lo dice al pasar. Primero, es preferido el correo electrónico al domicilio físico. Recordemos siempre que el Código Civil y Comercial y los reglamentos, ya desde la época de la Ley 13.512, están previendo que salvo una manifestación en sentido contrario, el domicilio especial a los fines de las relaciones entre el propietario y la administración es la unidad funcional. Esto viene a alterar eso. El canal de comunicación va a ser preferentemente electrónico y a la casilla que el propietario haya comunicado y que se registre en el libro de registro de firma de propietario. Es decir, el libro de registro de firma de propietario, que es donde está la identidad, la firma y los datos personales del propietario, va a consignar también una casilla de correo electrónico. Es ahí donde yo voy a tomar las casillas de correo electrónico para comunicarle al propietario determinadas decisiones de materia de obra, donde le voy a tener que comunicar, enviar documentación, donde le voy a tener que mandar las expensas, donde le voy a mandar los recibos, etc. No es mucho más lo que se puede decir de esto, pero estas ideas, estos minutos de estas ideas son un disparador seguramente para preguntas que hay en esta materia, ¿no es cierto? Básicamente, en la costa atlántica, donde
dependemos en alguna medida de que estén presentes los propietarios para que firmen el libro de registro de firma de propietario y consignen ahí los correos electrónicos, porque, repito, ese es el recipiente donde tienen que estar consignadas las casillas. Más allá que sea de buena práctica que yo le envíe información al propietario a la casilla desde la cual él me manda mails. Pero repito, acá hay un tema de autenticación de la identidad que el administrador no puede ponerse al hombro. A mí me mandan desde Pinturería López y yo veo, y se llama Mario López el propietario, y puedo colegir, puedo concluir que es el mail comercial que tiene, pero de ninguna manera puedo darle una entidad oficial a una casilla que no sea una casilla que él me haya declarado como válida, haciéndose cargo él de las consecuencias negativas que puede tener que yo le informe algo y él no llegue a tener conocimiento de eso. ¿Se comprende lo que digo? No sé si hay preguntas sobre esto, Fabián. Sí, hay algunas preguntas que tienen que ver en realidad con cosas que fueron preguntando la gente a medida que íbamos haciendo inscripciones, ¿no es cierto? Este tema, y que nosotros lo asesorábamos, en el tema de la importancia, por eso queríamos ponerlo en las primeras charlas, del domicilio electrónico, tanto de propietarios, como lo comentabas vos, como el de administración, que se declara en el REPAC, ¿sí? Porque toda la comunicación que el REPAC hace después, también la hace al domicilio electrónico de la administración, con las consecuencias, como decías vos, de que el administrador le anuncia algo al propietario y él no lo ve, por eso tiene que ser el correo como diciendo, te notifiqué. Lo mismo va a ser el REPAC con el administrador, ¿no? Exactamente. Ese domicilio ni siquiera va a tener la posibilidad de ser suplido por el domicilio físico, como ocurre con el propietario, que a falta de un domicilio electrónico uno le mandará una comunicación a la unidad o al domicilio especial que haya designado, porque no está prevista la posibilidad de comunicaciones que no sean electrónicas. Lo cual es lógico, porque esas comunicaciones se van a dar dentro del marco, digamos, de un ecosistema en el cual uno se inscribió y dentro de los requisitos está el domicilio electrónico. Entonces, todas las personas que están en ese ecosistema, todos los administradores van a contar con un domicilio electrónico. Pero sí es importante el tema de la actualización del domicilio. La única alternativa que yo veo de comunicaciones a domicilios que no sean casillas de correo que han sido seleccionadas por el administrador son los supuestos en los cuales hay fiscalización de un administrador que no está inscripto. Entonces, digamos, ahí sí yo le puedo concebir la idea de que REPAC le mande alguna comunicación por algún medio que no sea electrónico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no está dentro del sistema de REPAC, entonces no tiene domicilio electrónico necesariamente. Claro, exacto. Algún administrador que no hizo la inscripción, se descubre, digamos, por cuando va a hacer una rúbrica, por diferentes lugares, por una denuncia, por algo, el REPAC va a controlar de que ese administrador no está matriculado y de alguna forma se tiene que comunicar con él. Exacto. A eso te referís. Bien, sí, lo que nos comentan muchos administradores, y nosotros lo vemos porque estamos hace muchos años en el tema, es que si uno toma el padrón, hay mucha gente que está preguntando en el chat, ¿qué pasa con los que no tienen mail? En realidad, el porcentaje que no tienen mail siempre es muy poco. Nosotros hemos visto que el 90%, 95% del padrón siempre de los consorcios, tienen todos mail, y no solo uno, varios mails puestos. Y además de eso, se le envían las expensas, se imprime igual. Creo que el tema de la impresión de las expensas hoy en día quedó más como costumbre que como otra cosa, porque recibió primero. Lo que pasa es que creo que el propietario no se molesta en llamar o avisar de que no me la impriman más, porque yo ya la estoy viendo en realidad primero por correo electrónico, que llega antes, ¿no? Por aplicaciones, por un montón de otras cosas. Y el administrador está incurriendo en
emitir expensas, capaz que en hacer gastos de envío de correspondencia, que hoy en día suben enormemente porque es todo manual eso, cuando en realidad el propietario no lo necesita, ¿no? Fíjate que y como un poco la franja etaria en la que estamos te marca los prejuicios que tenemos, ¿no? Porque si uno se pone a ver, la principal preocupación en gente de la edad nuestra es que hay gente mayor, gente de la tercera edad, que no tiene mail o no revisa los mails. Y nadie repara, por eso digo lo sesgado de la mirada, ¿no? Nadie repara que la gente más joven no usa mail. Es decir, que salvo en su trabajo, las personas más jóvenes no usan el mail, no lo registran al mail como un medio de comunicación, sino que se han volcado a los sistemas de mensajería instantánea. Entonces, vos fíjate que mientras nosotros estamos discutiendo el medio fehaciente, estamos discutiendo el valor del envío a una casilla de un propietario y si esto es hábil o no, idóneo, apto o no para notificarlo realmente del alcance, mientras tanto la realidad te está diciendo que el resto de la gente, que son los propietarios de hoy, 20 y pico, 30 y pico, 40 años, no usa correo electrónico salvo en su trabajo, digamos, y usa otros medios de comunicación. Es interesante porque la disposición dice, y lo voy a tratar de recordar textualmente, la disposición dice que el empleo de sistemas de mensajería instantánea u otros medios de comunicación para las comunicaciones entre la administración y los propietarios van a depender de la decisión que sobre ese tema tenga la Asamblea dentro de la autonomía de la voluntad del consorcio y que si no se resolviera nada en particular, el medio de comunicación oficial y residual, podemos decir, es el email. Pero existe la posibilidad que una asamblea diga, además del email queremos que llegue por WhatsApp a este grupo. Y a partir de ahí el administrador va a tener obligación de comunicar también ahí. Me refiero, las disposiciones están legales, están dando cuenta de un fenómeno que quizás es más preocupante que de si un señor de 75, 80, 85 años mira sus mails o no, o si tiene casilla o no, que es cómo comunicamos todo esto que forma parte del día a día de las personas a gente que ya no usa esto. Es decir, a gente que de pronto elige otros medios de comunicación. Entonces la disposición dice, bueno, ojo, la asamblea puede disponer de otras formas de comunicación virtual. Pero, por lo pronto, si no elige nada dentro del ámbito de la autonomía y la voluntad que tiene cada consorcio, vamos a la casilla del correo electrónico. Quiere decir que esto va a evolucionar, ¿no es cierto? Esto va a evolucionar. Es decir, es la carta de ciudadanía tan temida por el administrador de los grupos de chat del consorcio. Es decir, si en la asamblea me puede oficializar estos grupos de chat, bueno, pero acá está. Fíjense ustedes hasta qué punto es relevante el tema de los correos electrónicos, que cuando alguien hace una denuncia a un administrador, se le pide correo electrónico. Fíjense que las normas dicen que cuando uno presenta la declaración jurada anual, el administrador tiene que consignar los datos del consejo de propietarios de cada consorcio, los datos personales, con los correos. Exactamente. Es decir, con los correos de los consejeros. Quiere decir que evidentemente hay una intención de agilizar todas las comunicaciones, digamos, y utilizar plataformas distintas a las que hemos conocido hasta ahora. Sí, totalmente. Además, uno todavía tiene ese concepto, muchos tienen el concepto de persona mayor, de que no lee, como decías vos, el correo, pero inclusive manejan hoy en día
las redes mejor que nosotros, que no estamos capaz que tan metidos en esos temas, ¿no es cierto? Totalmente porque tienen más tiempo. Exacto, sí, sí, sí. Nosotros nos encontramos con eso. No miro tanto el correo electrónico, pero las redes las manejo bárbaro. Claro. Así que ves que hacen cosas que uno no lo hace, que está todo el día con esto. Acá coincide un poco en algunas sugerencias, ¿no es cierto? Acá un participante, Martín y Daniel, que una de las cosas que a ellos les ha funcionado, ¿sí? Y creo que un poco la reglamentación ahí lo trata de esa forma, es dar vuelta a la cosa, como te decía, el propietario no es de llamar uno por uno para decir no lo hagan más, sino dar vuelta a la cosa, decir a partir de tal momento, inclusive ahora que está la reglamentación, poniendo el párrafo de la reglamentación, es decir, sosteniéndose sobre la reglamentación, es decir, a partir de ahora es necesario enviar toda comunicación, incluyendo la expensa, por correo electrónico. Si en el caso que, porque también lo dice la reglamentación, si no me equivoco, en el caso que quiera la información en papel, los gastos serán directamente de la persona que lo requiera. Entonces, Es que la disposición lo dice, Fabián. esto, ¿no? La disposición lo dice, la disposición dice concretamente que existiendo casilla de correo electrónico hay que enviar la liquidación de expensa ahí, solamente en forma residual, si no lo hubiere, para un propietario, claro, hay que enviar un correo físico, ¿no? Claro. Es claro, Sí, es claro, claro. eso. Ellos me comentan que hicieron eso, a partir de tal, mandaron una carta a partir de tal fecha, que actualicen algún correo electrónico, si es que le faltaba, a partir de tal fecha no se van a enviar más las expensas, salvo que lo soliciten. Entonces, fue al revés, se anuló todo y se habilitaron solamente algunos, que terminan siendo muy pocos, porque la realidad es que uno por uno no llama. En realidad llama el que realmente la necesita por algún motivo las expensas impresas, ¿no? Exactamente. Así. Bien. A ver, vamos a ver alguna otra domicilio electrónico. Acá Alejandra, no sé, esto capaz que se refiere más a la inscripción. Quise dar de alta el domicilio electrónico, pero me pide número de matrícula y la misma. No sé si ya se emitió. No sé, Alejandra, si nos podés ampliar un poquito, porque no sé dónde querés registrar el domicilio electrónico, porque eso se hace en la inscripción, quiere decir, cuando se hace la matrícula, el domicilio electrónico, y después no se registra en ningún otro lugar. Ese es el tema. Después la de los... una cosa que sí que tiene que ver con referencia a esto, además del libro, o como primera instancia del libro, para llenar el libro, ¿sí? O actualizarlo, ¿qué sugerencia tendrías para que el administrador comience desde ahora, ¿sí? Un proceso de actualización en donde le certifiquen, por decirlo así, no va a mandar una ficha certificada que muchos usan, y eso, que certifiquen, por ejemplo, que el domicilio está lo cual, para completarlo en el libro, porque la mayoría de los administradores con los que hemos consultado no llevan actualmente el libro de propietarios. Entonces hay que llevarlos. Es algo que también les quería comentar, que nosotros estamos trabajando en los libros. A partir de agosto vamos a tenerlos disponibles, porque realmente uno normalmente lleva el libro de actas y ahora hay otros libros obligatorios que hay que realmente actualizarlos. Ya existían, pero que ahora hay que actualizarlos. Y lo bueno sería empezar ahora a actualizar la información que tienen esa base de datos, que comúnmente la tienen en los sistemas o en otros libros, para que cuando se pasen a los libros rubricados, que va a tener el consorcio, que pertenecen al consorcio, como vos decías, queden actualizados con la última información, porque puede estar teniendo información vieja, ¿no? ¿Cuál sería Mirá, la recomendación? dos o tres tips básicos. El primero, cuando la ley habla de libros, son libros obligatorios y no son sustituibles por otras formas de acumulación de información. Esto digo porque cuando sale el código del 2015, se comienzan a idear formas, de alguna manera, de eludir el carácter obligatorio de los libros. Y de hecho, en los años subsiguientes al código, sucedió que había algunas dudas sobre cómo implementarlo.
así como nadie duda que el libro de actas es un libro, sí había dudas sobre si el libro de administración era físicamente un libro o eran asientos informáticos, Fabián. Hoy, después del decreto reglamentario de la ley 14.701 y después de sobre todo de la disposición 27, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los libros deben ser físicos. Es decir, no hay posibilidad de registros informáticos, de hojas sueltas, de encarpetar fichas. Son libros, son físicos, son como los libros de cualquier comerciante y son los que la ley dispone. Ahora, ¿cómo hago el llenado de los libros? Evidentemente, sobre todo en la costa atlántica, donde tengo una baja cantidad de personas viviendo, lo que tengo que hacer es tratar de acumular previamente información para después acceder al llenado. Es decir, yo el libro lo voy a adquirir y voy a generar una conscripción, digamos, en todos los propietarios, consorcio por consorcio, para que me empiecen a mandar datos. ¿Para qué? Para ir volcándolos al libro. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Finalmente lo voy a hacer firmar cuando tenga la persona acá. ¿Correcto? Pero de alguna manera el libro de registro de firma de propietario tengo que llenar. El libro de registro de propietario tengo que llenar. El primero de ellos requiere la firma del propietario, el segundo no. Yo ya puedo obtener datos del propietario sin necesidad de que esté físicamente presente. Yo tengo que empezar a pedirle los datos para, una vez que tengo reunido una cantidad más o menos crítica, lo mando a copiar, lo mando a volcar al libro. ¿Correcto? Si es el libro de registro de firma, lo haré firmar cuando venga acá. Si es el libro de registro de propietario, no necesito la firma de él. Y así con cada información, sobre todo cuando depende de tercero. El libro de administración depende del administrador, pero los otros dos dependen de tercero, es decir, depende del propietario. Sobre algunas preguntas que me hacían usualmente con relación a esto, no es el tema de hoy, vamos a hacer un taller de libros, pero sobre si hay que pedir certificado de dominio de todo el edificio, no es necesario. A mí una persona me presenta el testimonio de la escritura y es el propietario. Punto. Ahora, ¿el administrador tiene obligación de tener el libro actualizado? Sí. ¿Cuándo lo actualiza? Cuando otra persona le acredita la titularidad. Pero el administrador no es el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no está al tanto de los cambios en la titularidad de las propiedades. ¿Se comprende? Su diligencia termina ahí. Vamos a hablar mucho del tema libros, pero hay algo básico. Hay que tenerlos, en muchas jurisdicciones ya son obligatorios, o sea que haríamos bien en empezar a gestionar este tema. Claro, exactamente. Sí. No puede el administrador estar consultando a cada rato si sigue siendo el mismo titular de la unidad funcional, obviamente. Exactamente. La única forma es actualizarlo cuando viene el nuevo y dice, yo soy el nuevo, presenta los papeles que confirman eso, ¿no es cierto? Bien, con respecto a lo que tenga que ver con los mails, más o menos las preguntas son las mismas, se suma Carlos hablando de, por ejemplo, consultando si tiene varios correos electrónicos. Esto es muy común, ¿sí? Porque lo reciben en varios lugares, o lo recibe por las dudas en 2 lugares diferentes, o lo recibe la esposa y él. Es decir, el tema es que, ¿cómo se trata de ese tema? Hay que... Una sola casilla, Fabián. Una sola casilla es la oficial. Una se declara como oficial, digamos. Claro, a mí me pueden mandar de 10 casillas, pero yo, administrador, le tengo que mandar a una sola, la oficial. Bien. Más allá que mandes cualquier cosa a otras, pero digamos, la oficial tiene que estar siempre. La oficial es como el domicilio, Fabián. Yo puedo ser propietario de 10 casas. Una de esas casas es mi domicilio. Bien, exacto. Quiere decir que alguna el propietario tiene que marcarla como oficial, como principal, más allá, como hablabas también esto del WhatsApp, quiere decir, el registro dice, tiene que ser por mail, además lo mando por WhatsApp, no hay problema, pero por mail no puede faltar. Y lo mismo pasa con el administrador y el repack. Yo puedo tener comercialmente media docena de casillas, pero hay una que tengo oficial. Exacto. Bien, perfecto. Hay una duda ahí que me han planteado,
bueno, no la hemos, por lo menos yo no la he hablado con el REPAC. Hay un domicilio que se declara en REPAC, ¿sí?, para la comunicación en el momento de la matrícula. Que con el que se va, que se puede cambiar, se puede actualizar en cualquier momento, no hay ningún problema. Donde ellos mandan la comunicación, y de esto hablábamos que es muy importante porque además esas comunicaciones muchas veces tienen límite de tiempo, 4 o 5 días, y si uno no responde, obviamente genera un problema automáticamente, ¿no? Un requerimiento del REPAC. ¿Cómo se trata, o si ya está definido eso, no lo he escuchado, cómo se trata el tema de que cuál es el domicilio oficial de la administración ante los propietarios? Te explico por qué. Normalmente una administración capaz que chica tiene un solo mail donde dice acá llega todo, se concentra todo, pero una administración más grande, una empresa que tiene muchos edificios, tiene separado en distintos mails de reparaciones, de cobranzas, depende del sector porque tiene 20 empleados diferentes. Entonces, hay un domicilio que se declara en REPAC, que se declara uno solo, ¿sí? Pero las cuestiones, digamos, con las que puede venir un propietario pueden ser tanto de reparaciones, de cobranza, de distintas cosas, donde no se concentra normalmente todo en un solo mail, sino se dice para informar pagos por acá, para hacer esto por allá. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo está instrumentado eso? Si es que ya Mira, está... no está instrumentado, pero siempre hay que aplicar el sentido común. Nosotros tenemos clientes que tienen 100 edificios y tienen mail para cada área. Siempre tiene que salir copiado el mail oficial. Es decir, con la advertencia de que cualquier comunicación, quizás se puede grabar al pie de cada mail, ¿no? Con la advertencia que cada comunicación que sea de carácter oficial tiene que ser enviada a determinada casilla y que esta casilla, obras, reparaciones, reclamos, no es la casilla oficial para comunicarse con la administración. Es decir, abajo tiene que ir copiada claramente cuál es la casilla para comunicaciones de orden oficial a la administración. Todo lo demás es de cortesía. Todo el resto de las casillas son de cortesía para algunos temas puntuales. ¿Correcto? Pero es la única manera, digamos, de canalizar todo sin que se trate de una mega casilla que termina sin ser leída, ¿no es cierto? La aclaración al pie de todos los correos salidos de todas las casillas, que la casilla oficial a los fines de comunicarse con la administración no es esta, sino otra, que tiene que coincidir con la que tengo el REPAC, ¿no? Bien, eso es importante porque es una consulta que no estaba muy claro eso de la parte de REPAC, dando una No, sola casilla. tampoco está claro todavía. Claro, Esto, sí, sí, yo sí, sería siempre estoy pensando en la defensa la del mejor forma. administrador, es decir, en qué Claro. explicación daré, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, perfecto. ¿Cuál sería la mejor forma, el mejor tip para llevar esto? Bien, si te parece, bueno, ya estamos casi Bien. 1 hora 40 viendo este tema. Creo que hay 2 talleres importantes por las consultas que nos están haciendo, que los podríamos armar para dentro de 15 días y después 15 días más. Uno es el tema de asambleas y todo el tema virtual, ¿sí? Tanto es para diferentes temas. ¿Sí? ¿Qué tips hay? Por más que, como comentaste, no hay definido nada de parte del REPAC, pero la realidad es que se hacen, entonces cuáles son los mejores, como decías ahora, no está definido tal cosa, pero cuál sería la mejor forma de, Sí, de hacerlas. trabajar, de trabajar. Claro, de trabajarlas. En uno de los eventos, el director, en el evento de Villa Gesell, también opinó sobre el tema, fue interesante lo que comentaba, así que creo que eso es para un taller directamente para armar sobre el tema de asambleas, y después ya tocar también uno que, como decías, la etapa 1, que son las localidades, ya empezaron a vencer las localidades, es decir, que ya está en vigencia el tema de localidades como Miramar, Balcarce y algunas otras localidades. Las primeras, ahora cada 15 días cierra una localidad. Lo importante creo que lo que sigue es también un taller para hablar totalmente del tema libros, ¿no es cierto? Claro.
qué información volcar, cómo, estos tips que comentabas, creo que es importante trabajar sobre eso, armar ese próximo taller. Así que, bueno, hasta acá estaría este taller. Les comento un poquito que nosotros estamos trabajando en todas desde Gestor 360, en todos los requerimientos que vienen ahora. Si bien estamos abocados a full al tema de matriculación, porque lleva tiempo, son papeles, son certificados, a veces hay muchos problemas con los certificados policiales, para emitirlos. Cada comisaría, cuando uno tiene que hacer toma de huellas, cada comisaría dice una cosa diferente. Tenemos circulares que nos pasaron del Ministerio de Seguridad para que puedan llevar y no le pidan un montón de cosas que no la tienen que pedir. Así que en cada lugar los asesoramos cómo tienen que hacer. Estamos abocados a eso para que lleguen en tiempo y forma a cada uno a la fecha, que no esté vencida la fecha de cada una de las etapas, depende de la localidad. Mientras estamos trabajando, durante agosto vamos a habilitar el tema de los libros. Hemos, mandado a hacer libros especiales porque comúnmente hay libros de propietarios, pero con información que no se necesita acá en provincia. Entonces es un libro, digamos, más homologado a la ley de 14701. Así que los vamos a mantener al tanto por mail cuando lo tengamos disponible. También del completado y el copiado de esos libros, si lo necesitan. Y ya vamos a estar trabajando, una vez comenzado el tema de los libros, en la declaración jurada. Hay una declaración jurada en la reglamentación. Todos los años se tiene que presentar una declaración jurada con información del consorcio del año anterior, ¿sí? Eso vence siempre el 31 de marzo de cada año. Es decir, el 31 de marzo del año que viene, tendríamos que dar la información del 2023, de este año. Pero ahora hay que dar la información de una declaración jurada del año 2022. Como fue ya pasado marzo, se habilitó al 31 de octubre, que no sé si se moverá o seguirá esa fecha. Pero nosotros ya estamos trabajando para que se pueda hacer la declaración jurada por consorcio para cumplimentar declaración jurada 2022. Así que los vamos también a mantener al tanto, pero digamos, lo vamos haciendo en etapas, depende la prioridad de cada una de estas etapas, ¿no es cierto? También va a haber novedades del tema del certificado, que hablábamos el otro día en el taller, ¿sí? Le hemos planteado al REPAC los problemas del certificado que sean a nivel de consorcio, porque si tengo 60 consorcios, pedir 60 certificados es una locura. El REPAC está replanteando este tema en base a lo que pueda y lo que le permite la ley, así que vamos a tener novedades de eso, que seguro que en el próximo taller o en el siguiente, apenas el REPAC haga una resolución, ya se las vamos a comentar. Como les comentaba, van a recibir un mail en un par de días con el link de este taller y del anterior, y después cuando armemos el nuevo, que seguro que será dentro de 15 días. Así que te agradezco, Gerardo, como siempre. No, un gusto para mí, un gusto para mí. Y bueno, muchas gracias por asistir al taller y los esperamos en el próximo. Muchas gracias. Buenas tardes.